Piensa bien en lo que has logrado antes de fallar en decidir. Mira bien, porque todo en un momento se te puede destruir. Cuando un árbol toca suelo, se le hará difícil seguir. Y lo que ha tomado tiempo, irá, o tal vez no vuelva a ser igual, no sé si irá. Por eso antes de caer, cierra la puerta que te hace fallar, no la dejes abierta. Cierra la puerta a tu debilidad y dile con su oferta. Cierra la puerta que te hace fallar, no la dejes abierta. Cierra tu debilidad, dile con su oferta. Bienvenidos sean a esta casa de refugio. Gracias le damos a Dios por este día. Y bueno, pues gracias le damos a Dios por la vida que nos permite y por estar en esta su casa. Así también gracias le damos a Dios por la vida de la hermana Malena, este púlpito que ven aquí, ¿verdad? Pues la hermana lo ha donado para esta casa de refugio. Y bueno, pues le damos las gracias a la hermana, que Dios le siga bendiciendo a ella y a su familia y le siga prosperando grandemente. El tema que tenemos para este día se llama Puertas Abiertas. Este es un tema acerca del Halloween. Sabemos que dentro de 16 días, bueno, pues vas a ver esta celebración en todo este continente americano, en partes de Europa y en otros lugares. Entonces vamos a hablar en este tema acerca del Halloween, ¿verdad? Pero antes de esto, bueno, pues esta palabra Halloween antes no existía. El tiempo antiguo, para que nosotros vayamos entendiendo lo que es el Halloween, nos habla la palabra de Dios en Génesis capítulo 10, versículo 8, de un hombre en el cual fue el primer poderoso de la tierra y su nombre fue Nimrod. Nimrod fue el bisnieto de Can. Fue el bisnieto de Can. Y nos enseña la palabra de Dios que este hombre era vigoroso cazador. Este hombre, si nosotros empezamos a estudiar la vida acerca de Nimrod, nos vamos a dar cuenta que aún mismo él practicaba la hechicería. Este hombre poderoso, en el cual existió en aquellos tiempos que nos habla el Génesis, juntamente con muchas personas empezaron a construir una torre en la cual esta torre llegaría hasta los cielos. Y vamos a leer Génesis capítulo 11, el capítulo 10 solamente es para que ustedes vieran del nombre de este hombre. Y en el capítulo 11 nos habla acerca de la torre que empezaron a edificar. Y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 11, versículos 1 en adelante. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí primeramente nos dice la palabra de Dios que todos los hombres tenían un mismo lenguaje. Todos se podían entender unos a otros, aunque unos fueran güeritos, aunque otros fueran negritos, aunque otros tuvieran rasgos asiáticos, todos se entendían al hablar. Y dice la palabra de Dios, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, todos estos tienen un solo lenguaje, y ya han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dice la palabra de Dios que
Dios descendió y entonces confundió la lengua de todos, para que ninguno entendiera lo que su prójimo estaba hablando. Dice en el 8, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Cuando la palabra de Dios nos enseña y nos dice que Dios confundió el lenguaje de todos los hombres en ese momento, cuando fueron confundidos, entonces unos empezaron a hablar en inglés, otros empezaron a hablar en francés, otros empezaron a hablar en triqui, otros empezaron a hablar en mixteco, y entonces no se entendían unos a otros. Y en ese momento todos estaban confundidos y dicen, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está sucediendo? Yo no entiendo el hablar de mi compañero. Pero después de un momento se dieron cuenta que podían entender el lenguaje de otros. Y entonces empezaron a formar grupos en los cuales empiezan a salir hacia la faz de toda la tierra. Y cada uno de estos grupos, nosotros podemos llamarle grupos étnicos. ¿Y qué es un grupo étnico? Un grupo étnico es un grupo de personas que empieza a formar un pueblo. Pero vamos a hablar de un grupo en especial en el cual ese grupo se fue a la parte de Europa, lo que nosotros conocemos hoy como Irlanda. A este grupo se le llamaron los celtas. Este grupo llamado celtas tenía sus tradiciones, tenía sus creencias y también tenían sus sacerdotes. A estos sacerdotes en los cuales se le llamaban los druidas, y la palabra druidas, bueno, pues quiere decir verdadero adivino. Entonces los druidas enseñaban al pueblo de los celtas aún mismo las tradiciones, les enseñaban las costumbres que ellos tenían que tener. Y cuando ellos hacían un ritual a sus dioses, entonces ellos eran dirigidos por espíritus. Ahora los druidas, los sacerdotes druidas enseñaban al pueblo celta que el 31 de octubre ellos tenían que tener una celebración a su dios que se llamaba Samhain. Samhain en algunos lugares también les llaman Samaín. Samaín. En unos lugares le llaman Samaín, en otros lugares les llaman Samhain. Y Samhain es el dios de la muerte. Entonces los sacerdotes druidas enseñaban al pueblo celta que ellos tenían que celebrar a este dios el 31 de octubre. Ahora, ¿cómo le celebraban a este dios de la muerte? ¿Cómo le celebraban? Con ofrendas. ¿Cuáles eran las primeras ofrendas que empezaron a dar los celtas, el pueblo celta, a este dios? Bueno, empezaron a dar lo mejor de sus cosechas, empezaron a dar lo mejor de sus frutas, empezaron a dar comida. Ahora, cuando ellos llevaban sus rituales, con el tiempo empezó a cambiar esto. Los sacerdotes druidas empezaron a enseñar al pueblo celta que ahora tenían que hacer sacrificios. Los primeros sacrificios que ellos empezaron a hacer fueron los sacrificios de animales. Estos fueron los primeros sacrificios que empezaron a hacer. Ya no solamente daban comida, ya no solamente daban, ¿verdad?, lo de la cosecha, sino que también ahora empezaban los sacerdotes druidas en este día a sacrificar animales. Los sacerdotes druidas empezaron a enseñar al pueblo celta. En ese día, Samhain tenía el poder de abrir una puerta en el área espiritual y en el área física. Y este Dios que ellos tenían, este Dios en el cual llamado Samhain, tenía el poder de dejar que los espíritus de las personas que habían muerto en ese año, aún mismo, pudieran salir a estar en el pueblo o a estar en el mundo. Y algo que el pueblo celta había aprendido de los sacerdotes druidas es que cuando los espíritus estaban sueltos, aún mismo ellos podían tomar posesión de los animales. Ellos podían tomar esa posesión de los animales, y los animales en los cuales se metían los peores espíritus eran en los animales de color negro.
en los gatos negros, en los caballos negros, en los perros negros, y ellos le tenían tanto miedo a los gatos negros. Y por eso vemos que en esa fecha el pueblo celta tenía que estar ofreciendo todo este tipo de cosas. Ahora, cuando ellos hacían esta celebración, para ellos el 31 de octubre era el último día del año. Así como para nosotros el último día del año es el 31 de diciembre, para ellos el último día del año era el 31 de octubre para entrar al nuevo año que empezaba el 1 de noviembre. Cuando ellos empezaron a ser instruidos en todas estas cosas, hubo un rito en lo cual los druidas, los sacerdotes druidas estaban alrededor del fuego haciendo su rito a su dios Samhain, y de repente escuchan una voz que les dice: ya no quiero que me den ofrendas solamente de cosecha, ya no quiero que me estén sacrificando animales, sino que ahora quiero sacrificios de doncellas, ahora quiero sacrificios de niños. Y entonces este dios empezó a manifestarse de esa manera, con esa voz que les empezó a decir a los sacerdotes druidas lo que ahora ellos tenían que hacer. Pero este dios o este demonio empezaba a decirle a los druidas: yo te diré qué casa es la que yo elegí para que aún esta casa pueda ofrecer esa doncella, o pueda ofrecer ese niño, o pueda ofrecer esa niña. Cuando los sacerdotes druidas el 31 de octubre iban a las casas a pedir todas estas ofrendas, ellos no iban con su ropa de sacerdotes, sino que iban con máscaras en las cuales el líder de este grupo siempre tenía que llevar una máscara de un caballo blanco. Esto representaba que él era líder, esto representaba que él es el que iba a tocar la puerta, esto representaba que él era el que iba a estar adelante de todos los demás. Todos los demás empezaban también a disfrazarse, empezaban también a tener máscaras o cabezas de otros animales. Y entonces es cuando ellos iban a las casas y empezaban a pedir esas ofrendas. Ahora, ¿qué pasaba con la casa que se resistía y decía: nosotros no queremos ofrecer nada de esto para esta celebración? Bueno, pues los druidas, los que iban en ese grupo, empezaban a maldecir esa casa, ponían un símbolo en el cual representaba que esa casa no había contribuido a esa celebración, y entonces los espíritus tenían entrada libre para destruir esa casa, para destruir esa familia. Cuando las personas accedían a las peticiones de los druidas y ellos ofrecían su comida o ofrecían a un niño o a una niña en la cual había sido elegida la casa, se dejaba un nabo en el cual estaba completamente hueco, y en ese nabo se ponía una vela. ¿Qué representaba este nabo en ese momento? Representaba que esa casa simpatizaba con esa costumbre. Hoy en día nosotros vemos que las cosas van cambiando, pero vamos viendo poco a poco todo esto, y nos damos cuenta que aquí ya vimos acerca de las máscaras y estamos viendo acerca de lo que es la calabaza, pero eso fue cambiando con el tiempo. En el principio pues era un nabo. Ahora, cuando los celtas empezaban a festejar esta celebración, bueno, pues muchos de ellos en ese día tenían temor, tenían miedo, porque ellos creían que los espíritus realmente venían a los hogares, que los espíritus realmente estaban desatados en ese día, pero al terminar ese día de 31 y al entrar el 1 de noviembre, ¿qué pasaba? Que esa puerta que había sido abierta en el área espiritual ahora estaba siendo cerrada. Y las personas que no contribuyeron a esta celebración, pues esas personas empezaban a tener desgracias, empezaban a tener enfermedades, empezaban a perder sus cosechas, empezaban a morirse. Ahora, ¿por qué esto empezaba a pasar? Porque nosotros debemos de entender que cuando nosotros empezamos a abrir una puerta al ocultismo, le estamos dando cabida a Satanás para que aún mismo entre en esa casa, en ese hogar, en esa familia. Muchas veces las personas no se dan cuenta de lo que empieza a pasar cuando tú le das cabida
a cosas ocultistas. ¿Qué otra cosa podemos decir acerca de esta celebración? En esta celebración se ocupaban aún mismo dos colores muy importantes, en el cual significa el naranja y el negro. ¿Qué significado tienen estos dos colores? El naranja significa el otoño, mientras que el negro significa la muerte. Esos son dos colores que nosotros vemos en la celebración del Halloween. Nosotros como mexicanos podemos decir, ay, yo no festejo el Halloween, yo festejo el Día de los Muertos. Pero hay muy pocos festejan el Día de los Muertos, mientras que la mayoría está festejando el Halloween. En Irlanda empezaron a ver cosas en las cuales se empezaron a meter y empezaron a cambiar cierto tipo de cosas, no solamente en Irlanda, sino en otras partes de Europa, y en las cuales empezaron a surgir lo que era, ¿qué? Las brujas. Nosotros decimos, ¿de dónde sacaron el gorro? ¿De dónde sacaron, verdad? En aquel tiempo se llamaba caldero, una marmita, así se le llamaba a ese caldero, marmita, y en la cual empezaron a sacarla, y empezaron a decir que las brujas usaban escoba, que las brujas usaban esta marmita para hacer sus hechizos, sus conjuros, y todo este tipo de cosas. Empezaron a decir que los sombreros que ellas tenían, bueno, era un sombrero puntiagudo. Y en ese tiempo, en el tiempo de Europa, en el tiempo en el cual empezaron a hacer esa cacería de brujas, bueno, pues era un sombrero en el cual estaba de moda, era el sombrero que usaban las mujeres. Y eso fue algo que se empezó a caracterizar también para el Halloween. Nosotros empezamos a ver que Satanás ha sido tan sutil en esta celebración que poco a poco la ha ido cambiando, la ha ido transformando a través de los tiempos. ¿Qué tan peligroso es que los celtas hayan aceptado el empezar ya no a ofrendar no solamente comida, sino al empezar a ofrendar a sus propios hijos, el empezar a ofrendar a sus jóvenes, a las doncellas, para un sacrificio a este Dios? Cuando nosotros empezamos a ver esto, algo que cayó, y podemos decir que esto cayó como una maldición a Irlanda, empezó a haber una hambruna tan terrible en el año de 1845 a 1849. De 1845 a 1849 empieza a haber una hambruna tan fuerte en Irlanda y empieza a haber enfermedades tan fuertes que los irlandeses empiezan a emigrar a Estados Unidos. Y entonces todo lo que ellos creen, todo lo que ellos tienen en tradiciones, empiezan a llevarlo hacia Estados Unidos. ¿Qué es lo que empieza a pasar en Estados Unidos? Que Estados Unidos empieza a adoptar esta celebración. Pero ahora en Estados Unidos los celtas, este grupo de Irlanda, no encontraban muchos nabos. Entonces tuvieron que cambiar el nabo por la calabaza. Entonces ahora ya se empezó a usar la calabaza, las calabazas empezaron a quitarle todo lo de adentro, y entonces ahora la calabaza tenía una vela por dentro. Esto empezó a cambiarse, por eso es que nosotros ahora conocemos que la calabaza es la que se pone enfrente de los hogares, enfrente de las puertas o enfrente de las casas. Pero ¿qué representa realmente la calabaza para nosotros en este tiempo del Halloween? Cuando una persona pone una calabaza afuera de su casa, representa que tiene simpatía con el diablo. Eso es lo que representa, que tú tienes simpatía con el diablo y que estás dispuesto a darle tu hijo, darle tu hija o darle lo que él te pida. Muchos piensan y dicen, ay no, eso es una exageración, eso no es cierto, eso es mentira, no pasa nada. Cuando nosotros empezamos a ver esto, nos damos cuenta que esta celebración ¿es para qué? Para un demonio. Nosotros vemos esta celebración que hoy en día se llevan en muchos lugares y decimos, no, esto lo sacó Estados Unidos para que aún mismo pudieran ellos vender ropa, pudieran vender trajes, pudieran vender máscaras de todo esto, pudieran hacer películas de terror y todo este tipo de cosas, y de esa manera, bueno, pues ellos ganar un provecho económico. Pero no nada de eso, sino que ellos adoptaron esta celebración y ahora bien, los celtas tuvieron que empezar a cambiar las cosas.
Ya estando en Estados Unidos, pues lógicamente que no podía haber un sacrificio de personas, de jóvenes, de niños, de niñas. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, vamos a cambiar esto y ahora los niños van a empezar a ir a tocar las puertas de las casas y van a empezar a decir truco o trato, que es lo que se empezó a hacer en Estados Unidos. Me das algo a cambio de que yo no haga algo contra ti o contra tu casa. Truco o trato. ¿Y qué empezaron a recibir los niños? Dulces. Empezaban a recibir golosinas, empezaban a recibir, podemos poner como ejemplo galletas y todo este tipo de cosas. Y entonces los niños quedaban satisfechos. Y entonces los niños dijeron, bueno, pues esta celebración es muy bonita porque nosotros estamos recibiendo dulces. ¿A qué niño no le gustan los dulces? ¿A qué niña no le gustan los dulces? A todos los niños y a todas las niñas les gustan los dulces, pero sutilmente Satanás empezó a meter a los niños y a las niñas en esta celebración para que a través de eso Satanás pudiera ganar ventaja sobre la niñez en el mundo. Las personas dicen, no, es que eso no puede ser posible. Una persona no podría decirle verdad al enemigo, ¿sabes qué? Toma a mi hijo, toma a mi hija. Empezaron a cambiarse diferentes cosas. Ahora los celtas ya no podían salir como salían, ¿verdad? Ese grupo de los druidas con esas máscaras, sino que ahora empezaron a cambiar ese tipo de máscaras y ese tipo de celebración, pero ese tipo de celebración no cambió en el modo de seguirla haciendo para su dios, Samhain, el dios de la muerte. Ellos empezaron a seguir haciendo esto y empezaron a ver que era algo que las personas empezaron a aceptar, y entonces vemos que los niños y las niñas empiezan a ser disfrazados de brujas, empiezan a ser disfrazados de momias, empiezan a ser disfrazados de vampiros, empiezan a ser disfrazados de diferentes cosas en aquel tiempo. Y cuando ellos empiezan a celebrar esto, empieza a abrirse una puerta espiritual para que esto empiece a tomar más fuerza. De Estados Unidos, toda esta celebración se propagó a todo el continente americano. Poco a poco. Quizás aquí en México se celebraba el Día de Muertos y muchos todavía lo celebran. Y hay personas que ponen su ofrenda, le ponen, ¿verdad?, a aquel que ya murió, le ponen ahí su pan, le ponen su café, le ponen su refresco, le ponen su comida, le ponen lo que le haya gustado a aquella persona. Y dicen, bueno, como es una celebración, una tradición en la cual nosotros podemos hacer y ponerle todas estas cosas, pues es muy bonito porque tú puedes romper un pedazo de ese pan y después comértelo de días y ya no tiene sabor. Tú puedes destapar una cerveza que pusiste en esa ofrenda y te la tomas y después de esos días ya no tiene sabor. Ahora yo te digo esto porque nosotros lo hicimos en el tiempo que no conocíamos de Cristo. Y yo decía, ay, ¿realmente había venido mi papá a disfrutar de esta ofrenda que pusimos? Y entonces agarraba yo la cerveza que había yo puesto y la tomaba en aquel tiempo y decía, ¿por qué se le quitó el sabor? Eso quiere decir que sí vino. Y entonces las personas empiezan a creer que realmente las almas de los muertos sí regresan en ese día. Y son puertas que se abren, puertas en las cuales las personas no tienen discernimiento. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, y dice la palabra de Dios: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que cuando entremos a la tierra que Jehová nuestro Dios nos da, no aprenderemos a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Qué abominaciones eran estas? Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios dice en la palabra que nosotros debemos solamente de seguir a Dios y de conocer su palabra, sin aprender lo que las naciones hacen. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en la iglesia en algunos lugares? Que la iglesia empieza a adoptar esta celebración. Y tú puedes ver en el internet que hay iglesias que empiezan a adornar sus iglesias
con estos tipos de colores, el naranja y el negro. Empiezan a poner sus letreros en iglesias cristianas, en algunas iglesias cristianas en Estados Unidos, diciéndole a la gente feliz Halloween, poniendo adornos que no se ven tan grotescos, que no se ven tan feos, tan horribles, pero que empiezan a participar de esta celebración. Ahora nos podemos imaginar una iglesia cristiana poniendo sus letreros feliz Halloween, y afuera de la iglesia bastantes calabazas grandotas vendiéndolas a la gente. Y tú dices, ¿qué está pasando en la iglesia cristiana? ¿Qué está pasando en algunos siervos o en algunas siervas que están enseñando a los hermanos y a las hermanas en Cristo a que no le tengan miedo a esta celebración? Y en algunos lugares aún dicen, vamos a preparar un Halloween para los niños, pero no va a ser como lo que hacen en el mundo, pero para que ellos puedan disfrutar de ese día, sin entender que ese día pasan muchísimas cosas. Y cuando nosotros vemos esto, decimos, no hay discernimiento en la iglesia, no hay discernimiento en algunos siervos. Ahora, cuando nosotros empezamos a ver lo que está pasando alrededor del mundo, empezamos a ver todo este tipo de cosas, vemos cómo Satanás sutilmente ha ido ganando ventaja a través de esta celebración. Pero antes, hace mucho tiempo, no se llamaba Halloween, sino su nombre se llamaba All Hallows Evening, la víspera de todos los santos. All Hallows Evening, que es una palabra en inglés. Esto se fue quitando y se fue reduciendo esa palabra a la cual nosotros hoy en día conocemos como el Halloween. Para algunos, este día significa el Día de Todos los Muertos. Para otros, este día significa la Noche de Brujas. Para otros, este día significa simplemente Halloween. Y para otros, este día o estos días significan el cumpleaños de Satanás. Y hay personas en las cuales dicen, ¿verdad?, vamos a celebrar en estas fechas el cumpleaños de Satanás, y se empiezan a reír como si fuera una broma. Y que esto no es broma. Cuando en una sociedad, la sociedad empieza a corromperse y empieza a meter el ocultismo, Satanás va a empezar a ganar ventaja de esa sociedad. Ahora imagínate, si una nación empieza a corromperse y empieza a meter el satanismo, el ocultismo, la hechicería, la brujería, lógicamente que Satanás va a empezar a tomar control de esa ciudad o de esa nación. No solamente el enemigo, sino también sus demonios van a empezar a tomar ese control de esa sociedad. ¿Qué podemos decir acerca de esto? Que cuando esto empezó a adaptarse en los demás pueblos, el ambiente empezó a cambiar. El ambiente es algo muy importante, porque el ambiente de una casa puede cambiar dependiendo de lo que tú hagas dentro de esa casa. Un ejemplo, tú y yo hace rato estábamos alabando a Dios, estábamos adorando a Dios, estábamos diciéndole con nuestras propias palabras nuestra gratitud. Empezó a haber un ambiente de paz, de tranquilidad, un ambiente de la presencia de Dios. Pero ¿qué pasaría si en lugar de eso, en una casa, empiezan a meter libros ocultistas, empiezan a poner películas de terror, empiezan a poner música que empieza a exaltar al diablo? Entonces empieza a moverse un ambiente de miedo, un ambiente de temor, un ambiente de terror. Y eso es lo que empieza a pasar en la sociedad, y la sociedad no se da cuenta. Que cuando los niños empiezan a salir en las calles disfrazados de demonios, porque ahora ya los disfraces no son como en el tiempo de antes, que los niños le pintabas los ojitos, le hacías ahí más o menos el peinado como el Drácula, le ponías más o menos una capita, su camisa blanca y todo esto, ya, parece un vampiro, ya, ¿eh? Le compraban los dientes de esos que vendían ahí en los dulces de plástico, y ahí iba el niño con sus dientes de plástico enseñando los colmillos. ¿Qué diferencia hay entre eso a la actualidad, que hoy en día los niños y las niñas los pintan o tienen mejores disfraces que en verdad parecen demonios?
Niños y niñas que dicen, bueno, pues te voy a disfrazar de una manera que te veas tan tenebroso o tan tenebrosa que todos les dé miedo cuando te vean. Y salen los niñitos allá afuera inocentemente y ellos no saben ni qué, pero ellos van disfrazados hoy en día del diablo, van disfrazados de zombies, van disfrazados de Freddy Krueger, van disfrazados de diferentes demonios que se ven cada vez más horribles. Y no solamente los niños, los jóvenes. Y estas son puertas abiertas al ocultismo. Por eso es que vemos en el internet hoy en día que se empiezan a manejar muchísimas historias que han pasado realmente en el mundo en estas fechas. El 31 de octubre, el 1 de noviembre, el 2 de noviembre, son fechas en las cuales han pasado cosas tan fuertes y la gente no se da cuenta. Hace años atrás en Estados Unidos, una mujer en el día del Halloween dijo, bueno, pues yo ya estoy harta de la vida. Las personas estaban adornando sus casas. Ella se adornó por fuera de su casa, pero en el día que iba a llegar, que era el 31, sin que nadie se diera cuenta, ella sola se colgó en el árbol que estaba fuera de su casa. Se quitó la vida, se suicidó, se ahorcó. Ahora, ese día, 31 de octubre, los niños empezaron a pasar por su calaverita, tocando las puertas, y pasaban por ese lugar y podían ver a esa persona colgada ahí, pero nadie le hacía caso, porque decían, es un adorno de Halloween. ¿Qué pasó después de esta celebración? Que uno de los vecinos se da cuenta por el mal olor que empieza a despedir ese cuerpo. Se empieza a dar cuenta y le habla a la policía. Oiga, ¿sabe qué? Que a mí se me hace que aquí está una muerta, porque huele que ya se está descomponiendo. Pensábamos que era un adorno de Halloween, pero nos estamos dando cuenta que no. Personas que ocupan ese día para quitarse la vida. ¿Y qué pasa en un lugar, en una calle, en una casa donde una persona se quita la vida de esa manera? Empieza a haber un espíritu de suicidio. Esto es tan difícil porque las personas no se dan cuenta que estos son puertas abiertas al ocultismo. Yo me acuerdo que en el tiempo de antes que decíamos, pues vamos a jugar juegos de estos fuertes, de cosas ocultistas, decían, bueno, pues tienes que agarrar unas tijeras, tienes que agarrar unos lápices y ponerlos de esta manera y después hacer esto y aquello y todo esto. Y la gente pues decía, bueno, pues es algo inocente, es algo inofensivo. Hace muchos años atrás se hacía este tipo de cosas. Hoy en día los juegos son más fuertes. Diferentes juegos que hoy en día las personas juegan. Hay un juego en el cual se llama El Vaso. Esas tres muchachas en las cuales tú puedes encontrar en internet, y yo me imagino que esas personas lo habían jugado antes. Ahora, de lo que voy a hablar es importante entender esto. Esto yo no te lo digo para que nosotros lo hagamos o para que aquellos que vayan a escuchar esta predicación lo hagan. Si alguien lo hace ya es bajo su propio riesgo, sino te lo doy como una enseñanza a lo que está pasando en muchos lugares en este día. Este juego en el cual se llama El Vaso, tienen que tener una hoja, ya sea de cartulina o de papel. En esta hoja, te voy a dar nada más algunos de los detalles en los cuales le ponen. En esta hoja le empiezan a poner el abecedario. En esta hoja, en unas partes le tienen que poner el sí y en otra parte le tienen que poner el no. Es como tipo Ouija. Y cuando ellos agarran la copa, los jugadores que van a estar jugando este juego tienen que poner el dedo índice arriba de la copa y la copa se va a empezar a mover por sí sola. Si la copa no se mueve, quiere decir que todavía no pasa nada, lo estás haciendo mal. Pero cuando tú empiezas a decirle a aquella copa o aquel juego que tú quieres jugar con él y de repente se empieza a mover, el juego ya comenzó. Ahora 3 muchachos estaban jugando este juego, pero yo digo que lo habían jugado antes, porque cuando estas muchachas llegan
con su amiga, están sentadas en la mesa, está una puerta y de repente se oye que empiezan a tocar y no le hacen caso a las muchachas y la vuelven a tocar esa puerta y no le hacen caso a la muchacha y vuelven a tocar esa puerta y se para una de las muchachas y le dice a otra de las muchachas, no vayas, no hay nadie. Y la otra muchacha va y se asoma afuera de aquella puerta y no ve a nadie. Y entonces la otra muchacha le dice, te dije que no había nadie. Esto me lo hicieron ayer a mí. Ayer también me tocaron la puerta y no había nadie. Pero cuando ellas se sientan y empiezan a jugar este juego de la copa, de repente la copa se mueve por sí sola y ellas se espantan, se mueven de ese lugar. Ahora bien, una de ellas dice, yo tengo miedo, pero con todo y el miedo se vuelven a sentar para volver a agarrar la copa y la copa se empieza a mover. Y entonces las cortinas de la puerta se empiezan a mover y una de las muchachas dice, las cortinas se están moviendo. Y cuando dice esto, se paran, voltean a ver hacia donde están las cortinas se siguen moviendo y en ese momento la luz se va. Y cuando la luz se va, ellas empiezan a gritar y una de ellas empieza a decir, enciende tu lámpara, enciende tu lámpara. Y cuando encienden la lámpara, aquella muchacha que enciende la lámpara y está asombrando por el temor y por el miedo, apenas se puede alumbrar en donde debería de estar la puerta, y llega un momento en que alumbra hacia la puerta y se ve una persona, una mujer chaparrita, se puede decir chaparrita, con un vestido blanco, pero con la cara endemoniada. Ahora bien, cuando se ve de repente esto, aquel ser inmediatamente se agacha como si estuviera buscando algo. Cuando la muchacha dice, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que está ahí? Y entonces vuelve a alumbrar para allá, se da cuenta que ese ser iba sacando a otra de las muchachas que estaban ahí en esa casa. Cuando esa muchacha es sacada de esa casa, hay otra de las muchachas en la cual quiere como ayudar a aquella amiga, pero al momento en que aquella cosa saca a la amiga de aquella casa, aquella amiga que la quiere ayudar empieza a endemoniarse. Y cuando se empieza a endemoniar, la otra muchacha le empieza a llamar por su nombre y a decir, ¿qué te está pasando? ¡Reacciona! Sin entender que la otra muchacha se está endemoniando. En ese momento, bueno, pues la grabación se termina. Estaban jugando con un juego en el cual abrió una puerta al ocultismo. ¿Qué pasó con esas muchachas? No lo sabemos. Este mismo juego sale en otro lugar donde dice que supuestamente fue una masacre, pero realmente no dice realmente qué pasó con estas muchachas. Ahora ese es uno de los juegos que se están jugando hoy en día entre los jóvenes. ¿Quieres algo fuerte? ¿Quieres algo que te intimide? Tú puedes jugar este juego. Muchachos y muchachas que empiezan a jugar este tipo de juegos sin entender lo que están haciendo. Ahora Satanás ha sido tan sutil y tan astuto para decirle a las personas, no tengas miedo, no tengas temor. Eso es mentira, no va a pasar nada malo. Hay un juego que se llama el espejo. Y en estos juegos que te estoy nombrando, les dicen a las personas, si tú quieres jugar esto, lo puedes hacer. Y hay juegos que te dicen, los tienes que hacer a las 12 de la noche, y hay otros juegos que te dicen, los tienes que hacer a las 3 de la mañana, a las 3 de la madrugada. El juego del espejo es cuando una persona va a hacer este juego dentro del baño. Dentro del baño tiene que poner unas veladoras, tiene que meterse con un espejo, poner las veladoras, decir una invocación y después de esta invocación estar esperando ahí en el baño. Y le dicen a qué horas tiene que estar ahí. Y va a llegar un momento en que esa persona está viendo el espejo y de repente en ese espejo va a ver a Satanás. Cuando en ese momento aquella persona ve a Satanás, tiene que salir corriendo del baño y cerrar el baño. Terminar el juego de esa manera. Ahora le dicen a la persona, si tú hiciste este juego, procura que en tu cuarto no tengas ningún espejo.
Porque si en tu cuarto tú llegas a tener un espejo, va a ser una puerta abierta para que Satanás pueda entrar a tu cuarto. Entonces hay advertencias en estos juegos para aquellos que los están jugando. Una puerta abierta al ocultismo. Son juegos en los cuales Satanás ha puesto para que las personas lo jueguen. Pero nosotros como hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo? Nuestros hijos, nuestras hijas conviven con jóvenes del mundo, con jovencitas del mundo, y hay jovencitos en los cuales están más metidos hacia lo oculto y hay otros que no tanto. Pero hay jovencitos y jovencitas que quieren tener experiencias con este tipo de juegos. Ay, no es cierto, a lo mejor ni pasa nada. Vamos a ver qué pasa, vamos a hacerlo. A lo mejor no pasa nada. A lo mejor es mentira. Y personas que piensan que no les va a pasar nada y de repente les pasa eso. Personas que a través de esto han abierto puertas y de repente te empiezan a endemoniar en otros lados. No necesariamente una persona se va a endemoniar en ese momento. Una persona puede andar en otro lugar y empezar a endemoniarse. Porque aquellas cosas que la empiezan a tomar, tarde o temprano empiezan a manifestarse. Otro de los juegos que es muy peligroso jugar se llama el DVD. Cuando tú le dices al enemigo que quieres jugar este juego, tú le dices a Satanás que quieres jugar este juego del DVD, tú necesitas estar yendo a los Blockbuster, ahí donde compras películas y todo esto. Y entonces tú vas y empiezas a ver todo tipo de las películas. Va a llegar un momento que vas a llegar a uno de estos lugares y como tú ya invocaste esto, vas a encontrar una película que va a tener, ¿verdad?, Tu Vida. Así se va a llamar esta película. Esta película en la cual aquellas personas que quisieron jugar este juego les dicen, si tú lo quieres jugar, vas a encontrar esta película que se llama Tu Vida, te vas a llevar este DVD, lo vas a pagar y todo esto y te lo vas a llevar a tu casa. A las 12 de la noche, enfrente de tu televisor, tú pones un sillón y todo esto, tú te sientas y empiezas a ver la película. Esta película te va a mostrar tu pasado, todas las cosas que tú has hecho. Y va a llegar un momento en que la película te vas a ver sentado, así como estás, en el televisor. En ese momento, si tú quieres dejar de jugar este juego, tienes que apagarlo. Y ese juego, ese DVD, lo vas a tener que sacar, esa película la sacas y la vas a poner en tu armario. Cuando tú la dejes en tu armario y cierras tu armario y te vas a dormir hasta el otro día, ya no buscas más esa película, ahí la dejas. Al otro día, cuando tú te levantes, te vas a dar cuenta que esa película, ese DVD, desapareció, ya no va a estar en tu armario. Pero si tú quieres saber lo que va a pasar adelante, entonces te voy a decir esto, que en el momento que tú estés sentado en tu sillón, viendo la televisión, viendo aún mismo en ese momento que tú estás viéndote a ti mismo y quieres ver lo que va a pasar más adelante, van a pasar cosas que tú vas a ver en esa película. Pero te diré algo, no tienes que gritar, no tienes que hablar, no tienes que decir nada, sino solamente ve. Porque en esa película, cuando empieces a ver tu futuro, te vas a dar cuenta que en un momento va a llegar el día de tu muerte. Y que entonces va a salir un demonio en el cual va a ser tan horrible que te va a empezar a destrozar, te va a empezar a desgarrar, va a sacar tus órganos. Y que en ese momento tú ya vas a estar muerto. Y en ese momento te vas a dar cuenta que aquel ser en el cual vas a ver en la película, cuando tú moriste, te va a llevar al lugar donde él vino. En ese momento tú vas a apagar la tele o tú vas a quitar el DVD, pero te vas a dar cuenta que ya estás perdido. Son juegos en los cuales están hoy en día enseñando a la juventud. Ahora, para tener esta información yo tuve que estar viendo
en el internet todo este tipo de cosas. Y le decía yo a Dios, Señor, ¿qué hago? ¿Paso los DVDs en la televisión? ¿Se los pongo a los hermanos para que lo vean y todo esto? Y Dios me decía, tienes que ser sabio, mejor explícales algunas cosas de esto que vistes, pero no lo pases. Entonces estoy explicando algunas de las cosas en las cuales son puertas abiertas para que las personas hoy en día se pierdan. Hay personas dentro de la iglesia que ven películas de terror, aún siendo cristianos, aún siendo cristianas. Y a veces decimos, ay, no tiene nada de malo. ¿Qué tiene de malo que yo vea esto? Si tú analizas una película de terror del tiempo de los 50, es muy diferente a lo que nosotros tenemos hoy en día. Si tú analizas una película de terror del tiempo de los 80, es muy diferente a las películas que están saliendo hoy en día. Entonces las de hoy en día tienen más realismo, tienen más escenas violentas, tienen más ritos, y hay personas del satanismo que han salido del satanismo y que gracias a Dios los ha alcanzado al cristianismo, y han dicho, hay películas en las cuales realmente usaron sacerdotes satánicos. Hay escenas reales en las cuales te estaban haciendo un rito y estaban realmente sacrificando a esa persona. Y tú dices, personas que empiezan a ver este tipo de películas. Películas en las cuales son puertas abiertas para las personas. Ahora imagínate, como hijos de Dios y nosotros empezando a conocer esto, le decimos al Señor, Señor, pues no tiene nada de malo, mira, yo voy a poner esta película que antes me gustaba tanto, vamos a ver El Exorcista, porque hay unas escenas que yo no vi cuando estaba más joven, que ahora sí las están sacando, pero cuando yo era joven las habían prohibido porque eran muy fuertes. Vamos a ver cuáles escenas eran. Y entonces ves a esta chamaca, ¿verdad? La del exorcista, que empieza a bajar de las escaleras y todo eso, y dices, no inventes, esa escena no la había yo visto, pero ahora la estoy viendo y ¡guau! Y de repente abrimos una puerta al ocultismo, y aquellas cosas que están ahí pueden salir de tu televisión en el área espiritual y empezar a tomarte. ¿Y qué tan peligroso es eso? Que nosotros cuando vemos este tipo de películas, ya siendo cristianos, empiece a ver en nuestros hogares manifestaciones satánicas. Ahora sigo con esto que Dios me puso, que hablara un poco acerca de esto. Hay un juego que se llama La Escalera. Este juego es muy peligroso, como cada uno de estos juegos. En este juego, aquella persona debe de vivir en una casa en la cual esté grande, tenga escaleras, o pedirle a algún amigo o amiga que le preste su casa. Tiene que estar solito en aquella casa, en la noche, debe de saber realmente cuántos escalones hay en los que va a bajar de esa escalera. Y entonces él se sube hasta arriba de las escaleras, se pone una venda en los ojos y entonces empieza a hacer una invocación al enemigo, y le empieza a decir al enemigo, déjame bajar a tu reino. Y cuando él empieza a hacer esta invocación por varias ocasiones, él, después de haber terminado de decir esto, empieza a bajar las escaleras. Tiene que saber cuántos escalones son, y cuando llega al último escalón, si al contarlas son los escalones mismas, entonces no está funcionando. Tiene que volver a subirse sin quitarse la venda de los ojos. Ahora, antes de hacer todo esto, él tiene que haber tomado mucha agua. Mucha agua. Entonces, cuando él empieza a bajar un escalón más, se da cuenta que este juego ya comenzó y empieza a descender escalón por escalón. Entonces puede empezar a descender lo doble de los escalones que él había contado en ese lugar. Él no puede quitarse la venda de los ojos, porque si él se quita la venda de los ojos, inmediatamente lo matan. Ahora, a él o a aquella persona que juega esto no puede llevar un celular, porque el celular o se le pierde o se descompone completamente. Aquella persona que juega esto no puede llevar ninguna tijeras ni tampoco puede llevar ningún arma,
porque entonces aquellas cosas que él lleve, ya sean unas tijeras, un cuchillo o cualquier arma, va a ser usada en su contra. Cuando él empieza a descender estas escaleras, empieza a sudar como si hubiera mucho fuego ahí. Entonces toda el agua que él tomó empieza a servirle. Ajá. Va a llegar un momento en que él va a sentir que una mano lo agarra. Él no puede quitarse la venda, tiene que aguantar. Cuando él quiere terminar el juego, lo que va a hacer es que en ese momento él empieza otra vez a subir los escalones. Y cuando llega al último escalón de arriba, se tiene que esperar un momentito y ya después quitarse la venda. Y entonces la casa va a estar como si nada, normal. Pero sabemos que la casa no va a estar normal, porque se abrió una puerta al ocultismo. Se abrió una puerta en el ámbito espiritual al reino de las tinieblas y en el reino físico. Esto es lo que están jugando algunos jóvenes y algunas jovencitas. Entonces algunos jóvenes y algunas jovencitas que han jugado este tipo de juegos empiezan a dar su testimonio a las personas, de aquellos que realmente han salido libres de esto. Y entre comillas podemos decir que libres. ¿Por qué? Porque aquel demonio o aquella cosa en la cual jugaron, tarde o temprano los va a posesionar. Entonces estos son juegos peligrosos. Entonces, hemos visto apenas algunos de los juegos en los cuales se juegan en muchos lugares, que fue el espejo, la escalera, el DVD, el vaso. Pero uno de los juegos más terribles, de los más fuertes que las personas quieren jugar en el día de Halloween, la Ouija. Este es un juego muy peligroso y es el más peligroso de todos esos juegos, en los cuales muchas personas dicen, bueno, pues el día del 31 de octubre tiene algo especial en el cual tú sientes esa emoción, sientes esa adrenalina y quieres jugar todo este tipo de cosas. Entonces hay amigos que se reúnen y que compran este tipo de tablas. Ahora bien, hay un grupo de jóvenes que empieza a jugar este tipo de juego y en el cual le preguntan el nombre a aquella Ouija. Aquella Ouija les da el nombre y les dice, bueno, pues queremos que a cada uno nos contestes nuestras preguntas. Aquella tabla dice que sí, y entonces empieza a pasar cada uno de los jóvenes. Y entonces uno de los jóvenes le dice a esta cosa, le dice, ¿sabes qué día voy a morir o cómo voy a morir yo? Y entonces la tabla le empieza a decir, tú vas a morir de un accidente. ¿Cuándo voy a morir yo? En unos días. Entonces otra persona empieza a preguntar otras cosas y empieza a decirle, si tú estás aquí, ¿cómo podemos saber nosotros que estás aquí? Y entonces, fuera de la casa, empiezan a prenderse unos árboles, como si alguien los hubiera prendido con fuego, empiezan a prenderse. Entonces ellos empiezan a escuchar el ruido de afuera de que los árboles se están quemando. Y dentro de la casa empiezan a hacer ruidos. Entonces les da miedo, les da temor. Entonces en ese momento una de las personas que está jugando este juego empieza a endemoniarse. Y entonces dice otro, ¿podemos dejar de jugar contigo? Y aquella cosa les dice, sí, pero hay algo, que ustedes no pueden contar nada de esto, de lo que pasó aquí. Y ellos aceptan. Pero ¿qué pasa? Que cuando ellos aceptan, que dicen que no van a decir nada de lo que pasó ahí, inmediatamente los árboles que se estaban quemando, el fuego se quita y es como si los árboles nunca hubieran sido tocados. Aquella persona que estaba endemoniándose reacciona. Aquella cosa aparentemente sale de él. Ahora todos dejan de jugar
Y inmediatamente se paran, se levantan, se salen de ese lugar y dejan todo ahí. Pero al otro día, en sus hogares, empiezan a hablarse uno a otro, porque se empiezan a dar cuenta de que pasaron cosas en sus cuerpos. Uno tenía un moretón tan grande en la pierna como si alguien le hubiese pegado. Otro tenía marcas como si lo hubiesen navajeado en la parte del abdomen. Aquí iba a morir en un accidente. Le hablaron y le contestaron una de las personas que vivía ahí y le dijeron, ¿sabes? Él ya no te puede contestar porque él tuvo un accidente y murió. ¿Qué tan fuerte que personas que empezaron a jugar estos juegos, algunos de ellos murieron y otros de ellos, bueno, pues quedaron con esas marcas de esa experiencia? Y es algo peligroso. Ahora, ¿por qué nosotros no debemos de jugar este tipo de juegos? Vamos a ir a la palabra de Dios de Deuteronomio capítulo 18, aquí mismo donde estábamos, pero ahora vamos a leer el 11 y del 10, al 11. Y dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 y 11. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Dice la palabra de Dios, ni quien consulte a los muertos. Es un juego en el cual las personas empiezan a consultar a muertos. ¿Pero a quiénes muertos? ¿A sus familiares muertos? No. La palabra de Dios nos enseña que los que ya murieron no pueden venir a este mundo. Ni nosotros podemos pasar allá si no estamos muertos. Entonces no podemos, ni ellos pueden. Entonces, ¿quiénes se mueven en todo este tipo de cosas? La palabra de Dios nos enseña que hay espíritus en los cuales se empiezan a engañar a las personas. ¿Por quiénes son guiados estos espíritus? Por Satanás. Una persona puede jugar este tipo de juego y decirle a ese tipo de juego, queriendo saber de su abuela, ¿cómo te llamas? Y de repente el juego le empieza a decir el nombre de la abuela. ¿Tú eres mi abuelita? Y aquella cosa le contesta así. Bueno, si eres mi abuelita, dime tal cosa que solamente yo y ella sabíamos. Lógicamente que aquel espíritu sabe todas las cosas. ¿Por qué? Porque ellos son más inteligentes que nosotros. La única diferencia es el poder en Jesucristo. Ahora bien, nosotros tenemos una memoria en la cual se nos pueden olvidar cosas, pero ellos no. Ellos pueden retener esas cosas y pueden saber las cosas, cuándo nos pasaron, cómo nos pasaron, en qué tiempo nos pasaron. Y entonces empiezan a contestarle a las personas las preguntas que ellos quieren saber. Y por eso es que las personas dicen, es cierto, solamente mi abuelita sabía eso. Y aquella persona empieza a creer en que sí puede haber un contacto con las personas ya muertas. Y entonces las personas empiezan a creer en este tipo de cosas. Ese tipo de cosas en las cuales Satanás ha atrapado a diferentes personas en todo esto. Imagínate, hay un video en el internet donde hay un niño pequeñito, hay una televisión, arriba de la televisión está una tabla Ouija. El niño está jugando ahí sentadito en una silla y de repente se siente como si algo pasara enfrente del niño y prendiera la televisión. Al momento que se prende la televisión, la Ouija cae al suelo. En el momento que la Ouija cae al suelo es como si al niño le llamara la atención, el niño se baja de la silla y el niño inocentemente empieza a mover, ¿verdad? Aquella cosa en la cual tiene la tabla y empieza a moverla. Y entonces, en la parte de la tele, cuando está encendida,
Y así cuando tú enciendes una tele que no tiene señal y se ven los puntitos blancos y negros, de repente se forma un rostro de un demonio. Por un momento. Y se quita. ¿Qué personas son estos padres para estar jugando ese tipo de cosas y dejar ese tipo de cosas en donde hay un niño? Ahora bien, ¿este demonio puede posesionar a ese niño? Sí. Pero si los niños son puros, no tienen maldad. Pero si los niños son limpios. Y nosotros no entendemos que los demonios no solamente pueden tomar a los niños, aún pueden tomar a los bebés. Y decimos, ¿cómo? Cuando Dios permite que por la maldad de los padres aquel niño o aquel bebé sea posicionado para enseñarle a los padres, puede pasar eso. Hay personas dentro del Evangelio que dicen, oiga hermano, yo no creo nada de eso porque yo veo películas de terror y a mí no me ha pasado nada. No es necesario que nosotros nos endemoniemos. Satanás empieza a atacarte por diferentes lados de tu vida. Puede atacarte en el vicio, puede atacarte en el área sexual, puede atacarte en la violencia, puede atacarte en diferentes áreas y no necesariamente te vas a endemoniar. No todos los que empiezan a hacer este tipo de cosas se endemonian, pero sí la mayor parte. Ahora, cuando nosotros empezamos a entender todo este tipo de cosas y empezamos a decir, ¿qué tiene de malo que yo compre mi calaverita? ¿Qué tiene de malo que yo ponga un dibujo ahí de una calavera? Está en mi negocio. ¿Qué tiene de malo que yo ponga yo estos adornitos para que se vea que yo estoy festejando esto con los demás y los demás vengan a mis negocios y me empiecen a comprar las cosas que yo vendo? Ah, bueno, pues sí tiene mucho de malo, porque empezamos a meternos en esta celebración. Y si nosotros empezamos a meternos en esta celebración, ¿qué va a pasar? Que el día de mañana todas esas cosas que nosotros estamos haciendo pueden manifestarse. Y esto no es un juego. Cada vez los videojuegos de terror están siendo más realistas. No solamente existe la tabla de la Ouija como se conoce de los tiempos antiguos, una tabla ahí de madera hecha de no sé qué, pero es una tabla, sino que ahora también está la Ouija virtual, la Ouija en el internet, la Ouija en la cual también muchas personas pueden jugar. Cuando tú empiezas a estudiar acerca de estos temas y empiezas a meterte en diferentes páginas, tú puedes encontrar este tipo de páginas como a mí me pasó. En esta página decía aquella cosa: si tú quieres entrar y saber información de esto, déjame entrar a tu casa. Tú quieres aprender de las cosas ocultistas, tú quieres aprender de las cosas en las cuales están guardadas para aquellos que quieren tener una experiencia en lo sobrenatural, una experiencia paranormal. Y dice, bueno, en esa página que vi, decía, si tú quieres tener estas experiencias paranormales, tú quieres conocer todo este tipo de cosas, déjame entrar a tu casa y entonces yo te enseñaré. Y tú dices, ¿qué es esto? Una puerta que tú puedes abrir y yo no puedo decir, bueno, pues la voy a dejar abrir pues, para aprender más y ver qué es lo que pasa. Hace años atrás, cuando empecé a ver acerca de esto del Halloween y acerca del ocultismo y todo esto, dije, bueno, pues vamos a ver qué es lo que enseña en algunas áreas la Biblia satánica y qué diferencia hay entre la Biblia de Satanás y la Biblia que nosotros conocemos. ¿Sabes? Satanás empieza a mandar a sus seguidores a que deben de odiar a Dios, que deben odiar a Jesús. Empieza a enseñar a sus seguidores que Dios no te comprende, que Dios te forza a que tú le adores, a que tú le exaltes, a que tú le alabes, mientras que Él no te va a forzar a nada de eso. Empieza a enseñarte que Dios es amor, pero que nunca te cuida, mientras que Él te va a cuidar, te va a ayudar, te va a guiar. Cosas que vienen en estas enseñanzas.
Por eso es que hay personas y hay jóvenes que dicen, ay, es cierto, yo pasé por este problema y Dios no estaba conmigo. Y entonces vemos que las personas empiezan a desviarse al ocultismo. Ya casi estamos terminando, vamos a ir al libro de Marcos. Marcos capítulo 1, versículos 21 al 28. Gloria a Dios. Marcos, el libro de Marcos capítulo 1, versículos 21. Marcos capítulo 1, versículos 21 a llegar al 28. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Una enseñanza que el maestro estaba dando. No importa que estés en la iglesia, hay personas que también se endemonian. No importa que estés escuchando la palabra de Dios, si tú abres una puerta, aquella cosa va a salir y te va a tomar. ¿Dónde estaba esta persona que se manifestó este espíritu inmundo? En la iglesia, en la sinagoga. ¿Qué estaba haciendo esta persona en la sinagoga? Estaba escuchando la palabra de Dios. Estaba escuchando la ley mosaica. Y estaba escuchando acerca de los profetas. Ahora, en este momento, cuando él estaba en esta sinagoga, estaba Jesús ahí. ¿Y qué había en Jesús? La presencia de Dios. Ahora, ¿por qué esto se manifestó en ese momento cuando estaba Jesús ahí? Para que Dios, a través de esto, diera una enseñanza al pueblo, diera una enseñanza a la iglesia. Dice la palabra de Dios: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Nos enseña la palabra de Dios que hay cosas en las cuales nosotros tenemos que cuidarnos. En el tiempo de antes una persona me decía: ¿pero qué tiene de malo que yo compre mi calaverita de chocolate? ¿Qué tiene de malo que yo compre mi pan de muerto? ¿Qué tiene de malo que yo no le voy a hacer mal a nadie si yo quiero poner mi ofrenda para familiar muerto? ¿Qué tiene de malo? Y la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros empezamos a hacer todo este tipo de cosas, pueden venir consecuencias a nuestras vidas, que nosotros no lo sabemos, pero que todo esto empieza a tener un resultado para mal dentro de nuestras vidas. Esta persona en ese momento ya no era la persona, sino era el demonio o el espíritu hablando a Jesús. ¿Qué tienes contra nosotros, Hijo de Dios? Sabemos quién eres. Tú eres el Hijo del Altísimo. Estaban diciendo una gran verdad, pero Jesús les dice: cállate, sal de él. No era el momento para que la gente supiera que Jesús era el Hijo de Dios. Empieza a reprender a ese demonio. Ahora, cuando Jesús empieza a reprender a este demonio, lo echa fuera. Dice: sal de él. Y entonces esa persona cae. Y aquel demonio o aquel espíritu sale de él. Y dice la palabra de Dios: y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Cómo no se iba a difundir la fama de Jesús? Nadie podía sacar un demonio si realmente la presencia de Dios no estaba en él. ¿Cuántas personas hay en esta ciudad
que están endemoniadas. Y la gente no lo sabe. Personas que están encadenadas en un cuarto o sujetadas con riatas, o por así decirlo, con cuerdas, amarradas para que no salgan de esos lugares. Personas que están endemoniadas en los manicomios. Dicen, esta persona perdió la razón, se comporta de esta manera y tiene una fuerza tan increíble que mejor hay que llevarlo al manicomio, allá que esté. No vaya a ser que vaya a dañar a alguien. Y si empiezan a investigar acerca de todas estas personas hicieron cosas diferentes en el ocultismo, en el cual abrieron puertas para que estos demonios los tomaran. Cuando tú has visto en los comerciales, cuando anuncian la película del exorcista, y tú ves esta muchacha, cómo se le ve en la cara, cómo se le ven los ojos. Bueno, pues esas son manifestaciones ya fuertes, en donde una persona está posicionada totalmente. Y este tipo de personas, cuando están posicionadas totalmente de esta manera, tienen una fuerza tan fuerte que aún mismo si la agarran 6 hombres o 7 hombres, les cuesta trabajo sujetarla, por la fuerza que tienen. Pero no es la fuerza de la persona, sino es el demonio o los demonios que la están posicionando. Una hermana en Cristo me decía, ¿sabe qué, hermano? Ya no sé qué hacer. Mi hijo dice que ve al diablo. Mi hijo dice que ve cosas aquí en la casa. Una hermana cristiana. Y le decía yo a la hermana, ¿usted sabe si su hijo tiene libros de ocultismo en su cuarto? No lo sé. Pues tiene que preguntarle a él. ¿Usted sabe si su hijo ve muchas películas de terror? Pues sí le gustan las películas de terror, pero no sé si tenga ahí en el cuarto. Usted tiene que hablar con él. ¿Usted sabe si realmente su hijo se está metiendo en cosas de brujería, de hechicería, de todo esto? No lo sé. Pues pregúntele. Por algo es que esto se está manifestando en este lugar y en esta casa. Pero usted como hija de Dios puede reprender todo este tipo de cosas, pero tiene que hablar con él para que haya una obediencia. Porque si usted habla con él y él le dice que no, y le dice que no, y le dice que no, pero sí tiene cosas, y usted empieza a reprender todo esto se puede agravar. Y el día de mañana no solamente el enemigo se le va a presentar a su hijo, sino que él se va a endemoniar completamente. Y entonces hay que venir a hacer una liberación. A la semana siguiente, cuando llegué a la casa, le pregunté a la hermana, ¿usted le preguntó todo esto a su hijo? Hubo cosas que no le preguntó. Pero cuando el hijo se fue al trabajo, ella empezó a ver qué había en su cuarto. En el cuarto había libros de ocultismo. En el cuarto había muchas películas de terror. Pues lógicamente que le dije a la hermana, ¿sabe? Tiene que hablar con él para que él realmente pueda quitar todo esto de su vida. Si él no quema estos libros, si él no destruye estos videos, son puertas abiertas para lo que está pasando en esta casa. Yo no le puedo decir a usted, ¿sabe qué? Usted quémelos, usted rompa estos discos, porque estos discos son de su hijo, porque estos libros son de su hijo. Y si él no entiende el problema y la situación, entonces esto puede agrandarse. Usted los puede romper, los puede quemar, pero aquella puerta no va a ser sellada, porque usted no la abrió su hijo. Usted puede romper los DVDs, pero no va a pasar nada, porque las puertas están abiertas por medio de su hijo. Entonces Dios nos enseña. ¿Qué es lo que nosotros podemos enseñar a otras personas a través de esto? A nuestros primos, a nuestros tíos que no conocen de Cristo, que a veces dicen ellos, ay, pero pues no tiene nada de malo, mira mi niño, mi niña, cómo se ve, mira, se ve bien bonito, se ve bien bonita. Y cuando ya empezamos a conocer esto,
Decimos, Señor, ten misericordia de los niños, ten misericordia de las niñas, ten misericordia, porque en esta fiesta en la cual se lleva el 31 de octubre, el 1 y el 2 de noviembre, muchos de ellos están siendo atrapados por Satanás. Muy pocas personas hoy en día le dicen a Dios, Señor, guarda a los niños y a las niñas. Desde el 31 de octubre, 3 semanas antes, hay sacrificios muy fuertes en el satanismo para esa fecha. Sacrificios de niños, sacrificios de niñas, sacrificios de mujeres. Y el día 31 de octubre es una fecha muy especial para Satanás y sus seguidores. En esa fecha, en el cual el enemigo se les aparece a todos ellos, engañándolos, porque él debe de estar en cada reunión de sus seguidores. Él no es omnipresente, pero él se puede mandar a diferentes demonios. Es una noche en la cual empiezan a maldecir a la iglesia. Decía un satanista, el 31 de octubre, en la cual es una fecha muy especial para los satanistas, ellos en esa noche empiezan a maldecir a la iglesia cristiana, empiezan a maldecir a los pastores, empiezan a maldecir a los hijos de los pastores, empiezan a maldecir al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios no se da cuenta que cuando empiezan a ver esas maldiciones y todo eso, Satanás ha sido tan astuto que les dice a las personas, mira, todas las cosas están bien. Todas las cosas pasan como si nada cambiara. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy en día el pueblo de Dios no se ha dado cuenta que a través de estas cosas Satanás ha sujetado a la iglesia para que la iglesia no ore, para que la iglesia no lea la Biblia, para que la iglesia no ayune, para que la iglesia no obedezca a Dios. A través de todas esas maldiciones. Decimos y leemos la palabra y decimos, Señor, ninguna hechicería hará efecto contra la casa de Jacob. Ninguna brujería, ninguna maldición hará efecto contra la casa de Jacob. Cuando Dios dice que aquel que es obediente, aquel que hace la voluntad de Dios, Dios lo guarda, Dios lo protege. Por eso es que hoy en día, en estos tiempos, vemos iglesias que están celebrando esta celebración del Halloween, pensando que no tiene nada de malo, diciéndole a los niños, no importa que tú celebres esto, vente vestido de ángel, vente vestida de princesa, vente vestido de pirata, vente vestido de cualquier otra cosa que no sea un demonio. Pero ¿qué de diferente tiene esto? ¿Qué diferencia hay si los niños celebran ese mismo día? Y que dicen las personas o dicen los pastores, pero es que de esta manera estamos alcanzando más niños y más niñas, de esta manera les estamos enseñando la palabra. Hay más días para enseñar la palabra. Hay más días en los cuales podemos decirle a nuestros hijos, oye hijo, yo no celebro Halloween porque Dios nos enseña de esta manera. Yo no celebro Halloween porque, sabes, hijo, esta es una celebración para Satanás. Esta es una celebración para los demonios. Yo no celebro Halloween porque, sabes, Dios nos dice que nosotros no debemos hacer lo que los pueblos y las naciones hacen, en las cuales viven sin Cristo y están corrompidas. Enseñarle a nuestros hijos y a nuestras hijas cosas en las cuales necesitamos entender y saber. Espero que este tema haya sido de grande bendición para cada uno de los que estamos en este lugar. Gracias le damos a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gracias le damos a Dios. Y bueno, pues vamos a dejarle el tiempo a nuestro hermano Adán, que va a recoger las tareas.
Piensa bien en lo que has logrado antes de fallar en decidir. Mira bien, porque todo en un momento se te puede destruir. Cuando un árbol toca suelo, se le hará difícil seguir. Y lo que ha tomado tiempo, si no, tal vez no vuelva a ser igual, no sé si irá.